Uy, pues está Catherine, Emanuel y Amy. A ver, pues por orden. Uy, no, pues nada más 6 hicieron la tarea. Bueno, lo tendré en cuenta. A ver, Catherine, ¿qué encontraste? Yo lo que encontré era que los microgreens pues son plantas jóvenes que no pasan de los 3 centímetros y que se recolectan antes de que la planta haya alcanzado la fase de madurez. Son de una pequeña forma de hojas verdes comestibles, producidas a partir de semillas de hortalizas, hierbas u otras plantas. Tienen un sabor aromático y un contenido de nutrientes concentrados y vienen en una variedad de colores y texturas. Y también encontré que los microgreens son buenos porque los niveles de vitaminas y antioxidantes son hasta de 40 veces más altas que los registrados para hojas maduras. Muy bien, exactamente, y resumimos lo que son los microgreens. Definitivamente se han estudiado la parte nutricional, pero la nutracéptica no. Seguimos con Emanuel. A ver, Emanuel, ¿qué aporte nos puedes dar sobre esto extra? Pues creo que es que yo también investigué casi, ¿cómo se llama? Todo lo que ella dijo, que son plantas no más de 3 centímetros, que tienen un sabor como que muy, muy fuerte y tienen un aporte nutricional como de hasta el 40 veces más que las plantas adultas de esas. Muy bien. Amy. Pues yo encontré que son verduras jóvenes que se recolectan antes de que la planta haya alcanzado su fase de madurez, después de que ya hayan salido las hojas, bueno, los cotiledones, pero antes de que eso salgan las hojas verdaderas. Entonces, esto pues hace que todavía tengan pues una mayor concentración de vitaminas y carotenas, pero yo nada más encontré que eran 5 veces mayor, no 40, que la misma planta en estado adulto. Ana, perdón. Te escuchamos. Sí, tienen mayor contenido de clorofila, más fibra y son más saciantes que es que también los comparan con los germinados o brotes. Okay, muy bien, se me acaba de paralizar la pantalla. Se quedó en Emanuel, pero poderla modificar. Bueno, luego siguen, pues hay varias manos. No saben para un profesor lo motivante que es ver la responsabilidad de una tarea con sus alumnos. Tenemos a Ana Patricia. Ya le tocó, ¿verdad, Ana? No, a ver. aún no. ¿No? Ay, no he participado. No, por la voz no. A ver. Si es que se me Cuando son paralizó la pantalla y no puedo quitar a Emanuel que me quedó aquí. ¿Qué pasó, Emanuel? A ver, Arturo. No, entonces estamos con Ana Patricia. Sí. Bueno, yo encontré que son vegetales verdes que no deben confundirse con germinados y brotes, y sus características es que han desarrollado tallo y 2 cotiledones, sus primeras 2 hojitas, que necesitan un sustrato para expandir sus raíces. Y otra característica que han dicho los compañeros es que tiene más nutrientes. Sus nutrientes se encuentran en forma más concentrada que en la planta desarrollada, que en la planta madura. Contienen más clorofila que los germinados. Ok. A ver, chicos, quedamos en que no se iba a grabar la clase. Creo que la están grabando. Serían tan atentos de parar la grabación. Ok, gracias, muy amables. Bueno, seguimos. ¿Alguien tiene, aparte de la información que nos han dado sus compañeros, un dato adicional para escucharlo? Porque se nos podría ir la clase haciendo las tareas. ¿Quién es yo? Rodrigo. A ver, Rodrigo, muy bien. ¿Qué nos puedes aportar? Pues que no todos los microgreens se pueden cultivar. Por ejemplo, las plantas de tomate y papa son muy tóxicas, entonces esas no podemos consumirlas en la etapa pequeña, podríamos decirle, porque sería nocivo para la salud en el aparato
digestivo y en el aparato, en el sistema digestivo y el sistema nervioso, perdón. Excelente. A ver, Emanuel, ¿estás en una llamada? Por eso no te puedo retirar de la pantalla. Te pediría que colgaras, por favor. No sé cuál sea el mecanismo aquí porque no te puedo retirar. ¿Sí? Sí, profesora. ¿Escuchas? Por favor. Bueno, chicos, pues lo que acaba de agregar Rodrigo es importante. ¿De qué tomate? ¿De cáscara o del que le llamamos jitomate o tomate? Yo leí que era jitomate. Ah, ok. ¿Saben qué puede ser? En esas, por las características que acaban de decir de esas, pues podríamos decir germinados, la concentración de algunas sustancias, de algunos metabolitos, se concentran más. Entonces, en jitomate o tomate, ¿y cuál fue? Otra vez, Emanuel, ¿estás en llamada? No, profa, creo que apenas está entrando otra vez o porque no aparece. No sé, pues a mí me aparece aquí con toda la pantalla y dice que está en una llamada, Emanuel. Entonces no lo puedo quitar, se bloquea. Retomamos la parte de Rodrigo y entonces comentamos que este es el tomate y, perdón, Rodrigo, ¿qué otro vegetal dijiste? Porque ya perdí La papa. la papa, el sentido. Estas Ajá. sustancias tienen otro tipo de metabolitos que se les llaman antinutricionales. En el tomate es la solanina, que es un alcaloide, y en la papa también tiene otro metabolito, no recuerdo su nombre, que son los que se concentran, también me parece que es al revés, tomatina y solanina, que también son alcaloides y que pueden generar algunos efectos en el consumidor. Entonces, posiblemente por eso se están recomendando no ingerirlos. Pero lo importante de esto es que vieran que hay ahorita una demanda, no en nuestro país, en otros países, sobre el consumo de estos productos. Sin embargo, bueno, ahí hay un mundo de investigación, cómo lograr esa producción, y hay estudios sobre la calidad nutricional, pero no nutracéutica. Hay algo sobre la cantidad de antioxidantes, que esos son importantes, pues porque previenen algunas enfermedades crónico-degenerativas como cáncer, entre otras, ¿no? Bueno, entonces voy a compartir pantalla para iniciar la primera parte de esta unidad. Ya se quitó muy bien. Ya se quitó la pantalla de Omar y ahora aparece la de Catherine, pero no está en llamada. Perfecto. Miren, chicos, yo sé que están en una edad a veces que, pues, de la travesura, del juego, pero hay que sensibilizarlos. Están ya en licenciatura, ya es un nivel académico mayor, ya tienen otra madurez académica, ya están más conscientes de su proyecto de vida y ahorita pues se nos dificulta tanto a ustedes como a nosotros una clase así. Las razones las expuse en la clase pasada, no las voy a repetir. Entonces yo creo que para salir airosos de este curso, y yo sé que es bioquímica y algunos el hecho de oír química no les gusta, pero pues yo creo que no hay problema poniendo todo de nuestra parte, ¿no? Entonces sí les pido ese compromiso, igual que yo lo estoy dando para lograr este objetivo, ¿no? No sé por qué. Ahora tengo la pantalla bloqueada con otra de sus compañeras, no sé si la queda allí. Como yo he dado clases de posgrado, pues creo que el comportamiento de sus compañeros es otro. Les pediría que a los que levantaron la mano la bajaran, por favor, si todavía... Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla.
No puedo, no sé, está como bloqueada. O es una... No puedo compartir pantalla, no sé qué sucede. Nunca me había pasado esto con un grupo. Yo creo que ahí hay mano negra, ¿sí? Tengo 42 alumnos, me faltan 6, 2 que quedaron pendientes, Nicole y Wendy. No puedo compartir pantalla y si seguimos así no voy a poder dar la clase. Entonces, pues, díganme qué vamos a hacer. Profesora, hay una compañera que está teniendo problemas de conectividad. Ajá. Pero está intentando entrar a la clase. ¿Ella de dónde está o qué? Es de Oaxaca. Ok, Adonis, pues luego nos pondremos en contacto con ella. ¿Quién es? ¿Te mandó mensaje por correo o por el WhatsApp? Por el WhatsApp. Ajá, bueno, pues luego si se me olvida el nombre, me recuerdas, por favor. Bueno, tenemos 41 estudiantes. Gracias por decirlo. No puedo, no sé qué pasó aquí. ¿Sí? Entonces tengo y no es la primera vez que doy clase en Teams. No sé. ¿Nos salimos todos y volvemos a entrar o se vuelve a iniciar la clase? Espérenme. No puedo con el cursor compartir pantalla. Se redujo mi pantalla a la mitad. Y miren que mi computadora no lo estoy pasando de una laptop. No puedo. ¿Sí? A ver, voy a tratar de... No, pues no, ni el cursor puedo mover. Se me hace muy raro. No sé qué haya pasado. Ay, Dios mío. Voy a tener que poner entonces más medidas. Ya se salió un compañero. Voy a tener que poner más control. Entonces, no quería hacer eso sobre la grabación, sobre la entrada y salida. Porque no me deja ni quitar la cámara, ni, o sea, de la barra superior no puedo, ni salir. Está bloqueado. ¿Sí? Entonces, no puedo ni salir. Profesora, si está usando teclado, use el mouse, y si no funciona el mouse, use el teclado. Creo que su cursor es el defecto. Fíjate que no, está la pantalla. Nunca me había pasado eso y tengo todo el año pasado y este año dando clases en Teams. Entonces, no quiero pensar que es una pequeñita travesura de mis alumnos. No puedo. ¿Sí? Entonces, pues cuando sucede esto, ¿qué hacemos? Profe. ¿Sí? ¿Qué pasó, Yuselin? No puedo. A mí me ha pasado y le doy en la tecla escape, creo que es la que está en el lado izquierdo, el primer botón, está por una ESC. Okay, le doy escape y no, está bloqueado, no entiendo por qué, yo creo que alguien lo bloqueó, alguien de sus compañeros, porque no puedo. ¿Sí? No puedo controlar el cursor, no tiene dirección. No puedo subir pantalla, no puedo quitar cámara, ya por fin. Micrófono, ok, voy a compartir contenido, por fin. Bueno. Vamos a empezar con esta parte que es lo esencial, porque ya llevamos media hora perdida. Parte de esto ya lo habíamos comentado. Sí observan la pantalla, ¿verdad? Sí, profe, ya te veo. Muy amable, muchas gracias. Entonces, parte de esto ya lo habíamos comentado en el nivel de estructuración de los organismos. Esto no es nada nuevo para ustedes, pero es importante ubicar dónde está nuestro programa de estudios, nuestro objetivo de esta asignatura, en qué nivel de este nivel de integración de los organismos. Entonces, nosotros, como parte de la bioquímica, parte esencial de la bioquímica, vamos a estar precisamente en esta parte. ¿Ven mi cursor? ¿Mi láser? ¿Mi apuntador? Sí, profesora.
Gracias, chico. Sí. Entonces, estamos aquí en moléculas. Entonces, fíjense, toda esta parte que vieron en preparatoria de partículas subatómicas en primero, en segundo, y cómo se unen estos átomos para formar esos enlaces que dan estas moléculas, esa ya va a quedar atrás, por eso la justificación de un curso preparatorio de propedéutico para homogeneizar conocimientos, sobre todo de temas relacionados con la agronomía. Nosotros estamos ubicados aquí en moléculas. Aquí están nuestros metabolitos primarios, que son esenciales para la vida. Esa es la principal característica de los metabolitos primarios. Repito, ya lo había comentado en la clase pasada, y hay otros que han sido menos estudiados, que se consideraban hace unas décadas sustancias de reserva, y ahora son consideradas sustancias de comunicación y mecanismos de defensa, como también lo comenté en clase pasada. Sin embargo, para algunas explicaciones o comprensión de estos conceptos, vamos a tener que echar mano de vez en cuando de los átomos que forman estas sustancias para entender las diferentes sustancias que forman los organismos vivos. Imagínense, hay muchísimos elementos, 118 descubiertos en la tabla periódica, pero no todos forman parte de los organismos vivos, no todos están presentes, hay una minoría. Y sabemos que los más abundantes son los famosos elementos que ustedes conocen como el CHON, carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, para dejarles con esta reflexión, ¿cómo es posible que con esos pocos elementos, aunque pueden estar presentes, pues fósforo y otros elementos, cómo es posible que con tan poquitos se formen tantas sustancias, arriba de 1 millón de sustancias en diferentes organismos, por simples o complejos que estos sean? ¿De qué va a depender entonces esa diversidad de sustancias, de esa diversidad de funciones en los organismos superiores? De cómo están unidos estos átomos para formar diferentes sustancias. Esa explicación de cómo están unidos estos átomos para formar diferentes sustancias es también lo que explica por qué unas sustancias son tóxicas, otras no lo son, otras son esenciales. Yéndonos más básico, unas se disuelven en agua, otras no se disuelven, otras son volátiles, otras son pequeñas, otras son moléculas muy grandes, biopolímeros. Entonces vean la importancia de haber llevado toda esta información fundamental en sus años pasados aquí en la universidad. Entonces estamos en moléculas. Pero también para entender ahora la función de estas moléculas, tenemos que ver algunas estructuras que están en las células, porque no todas estas sustancias se encuentran en el mismo compartimento, no todas están en los cloroplastos, ni se producen ahí, no todas se acumulan en la vacuola, no todas están presentes en la mitocondria para la respiración. Entonces, fíjense, reitero, cómo el cambio de unión de estas simples sustancias, de estos simples elementos, carbón, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, se unen por tipos de enlaces diferentes. Los que predominan es el enlace covalente, pero se unen de diferente forma para formar este mundo de sustancias y así llegar a la célula. Y bueno, y esto no es nuevo para ustedes. Después de la célula, pues aquí faltarían tejidos, ¿verdad? En organismos más complejos. Luego veríamos organismos más simples. Estos organismos pueden generar una población, posteriormente una comunidad, luego los ecosistemas o el ecosistema y finalmente nuestro planeta, ¿no? Eso es muy importante para ubicarnos en la importancia de estas sustancias. Bueno, aquí también tenemos las dimensiones de estas sustancias en ese nivel de estructuración limitado desde las primeras moléculas pequeñitas, hasta moléculas o estructuras más grandes. Entonces, empezamos en la membrana plasmática, donde vemos aquí con estas bolitas y 2 patitas a los lípidos. Esta estructura es una proteína. Nos vamos a ribosomas, luego bacterias,
un núcleo celular del hígado en el hombre, las células del hombre, otro organismo unicelular, una amiba, y otras células un poco más complejas hasta llegar a la célula nerviosa. Vean las dimensiones de estas estructuras. Por ejemplo, veamos aquí en nanómetros, aquí están, bueno, en una conversión a metros, pero vamos a lo más común, que son las unidades adecuadas, nanómetros, a ver los tamaños de estas sustancias que están en el intervalo del color azul marino. Pero lo interesante es que vean el tipo de microscopio para poder elucidar o observar estas estructuras a nivel de un microscopio electrónico, ya sea de transmisión o de barrido. Posteriormente vemos otras estructuras de mayor tamaño. Aquí están las dimensiones de 100 nanómetros a 10 micras, 100 micras, y ya luego lo que podemos ver a simple vista, ¿no? Entonces eso es muy interesante para que tengamos ese panorama general. Y luego, yéndonos a moléculas y algunas estructuras, pues la molécula más pequeña de los organismos vivos, sin considerar iones, porque esas no son moléculas, es la molécula del agua. Aquí yo diría, pues se quedó grande, pero habría que tener el autor una forma de indicarla, ¿no? Entonces es un puntito, aquí están sus dimensiones. Luego que podríamos ver la que le sigue un aminoácido. Y esta unidad o bloque de construcción o monómero o ladrillo de una pared es el que va a construir a proteínas. Así como una pared podría ser una proteína, cada ladrillo es un aminoácido. Entonces, estos, ¿qué van a hacer? Pues se van a unir para formar diferentes biopolímeros, en este caso proteínas y enzimas. Pero tenemos estructuras más grandes, saturadas, llenas de otro tipo de moléculas, como son las membranas celulares, en donde vemos que cada esferita azul, con esas apenas si se le ven dos patitas, forman la membrana celular, en donde habíamos dicho que el tema que los va a abordar en nuestro programa son los lípidos y membranas, ¿no? Tenemos aquí la hemoglobina, que es una proteína, pero también observen las estructuras, ¿no? Las membranas, pues están dos capas de lípidos, una de un extremo, porque aquí vemos las cabecitas azules, la parte polar, o sea, que tiene carga la membrana, en algunos casos, ¿verdad? Según la composición del tipo de lípido, lo veremos en su momento. Y aquí tenemos otra, entonces es una bicapa. Una estructura diferente, es lo que envuelve a una estructura, ¿no? Luego vemos una proteína enrollada, como es la hemoglobina que se encuentra en el ser humano, en los animales superiores, también enrollada teniendo otra estructura. Y finalmente el ADN, un ácido nucleico, en donde su función principal es guardar la información genética, que es un concepto en donde yo creo que mucha gente a nivel planeta ha entendido o con esto del COVID, que es un ácido nucleico, ¿no? No es como algunos pensaban un virus, una bacteria, no es un hongo, una bacteria, es un virus, entonces una molécula de ADN. Yo les preguntaría, ¿cuáles son las moléculas o los biopolímeros? Bios, vida, poli, muchos, meros, partes. ¿Cuáles son entonces las moléculas más grandes de estos polímeros naturales en los vegetales? ¿Alguien me podría contestar qué idea tienen? Se vale equivocarse porque estamos apenas aprendiendo. Entonces, si dicen un término, no hay problema, que no sea el correcto. Me gusta más que participen. ¿Cuál cree que sea? Mis alumnos, ese silencio indica que... ¿Sí? ¿Podría la pregunta, por favor? ¿Sí? ¿Cuál sería el biopolímero? ¿A qué me refiero el biopolímero? A la unión de muchísimos átomos para generar polímeros naturales, muchas moléculas, una molécula muy, muy grande.
Entonces, yo preguntaría, ¿cuál creen que sea la molécula o el biopolímero o la molécula que está en los organismos más grande porque contenga el mayor número de átomos, el que contenga mayor número de unidades, de bloques de construcción de ladrillos, llamémosles así? ¿Cuál creen que sea? ¿En las plantas no la celulosa? A ver, bueno. Muy bien, pero ya no veo el nombre de la compañera que contestó, pero estamos hablando entonces de un carbohidrato, La celulosa pertenece al grupo de carbohidratos. Pensemos, a ver, déjenme pasar a Plumón. ¿Las proteínas, profe? Eso es lo que yo quería que me contestaran. Porque todos tenemos idea. Ups. Todos tenemos idea que las proteínas son las moléculas más grandes. También otros polímeros naturales se encuentran los carbohidratos. Pero también tenemos otros polímeros que son los ácidos nucleicos, en donde conocemos el ADN y el ARN, los básicos, ¿no? Únicos, con sus pequeñas diferencias. Entonces, los carbohidratos son más pequeños, aunque dentro de los carbohidratos, la compañera que me contestó, porque no veo su nombre en la pantalla, no es la molécula más grande. Es de los grandes del grupo de carbohidratos, pero en considerando estos tres, no. Me faltarían los lípidos, pero esos son los más chiquitos, entonces quedan descartados. Siempre hemos tenido en mente que las proteínas son más grandes, pues no, jóvenes. Los ácidos nucleicos son más grandes. Son más grandes porque lo veremos en la unidad. No nada más va a estar así en esta configuración, en este nivel de estructuración como una doble hélice que todos conocemos por ejemplos, por fotografía. No, ellos no se encuentran nada más así. Se encuentran formando como un collar de perlas o un collar de semillas. Hice hincapié en perlas porque así se le llama también, se le conoce científicamente, en donde están unidas y agrupadas por cadenas de proteínas y luego forman estructuras más complejas como bloques que se les llaman rosetones. Y luego sigue esto a la cromatina. Y luego de la cromatina siguen los cromosomas. Entonces, vean el por qué esto explica que los ácidos nucleicos son las moléculas más grandes. Nosotros las vemos en esta estructura, así la conocemos. No podemos decir que sea una estructura simple, porque aquí son dos cadenas de bastantes nucleótidos, que son los bloques de construcción, los ladrillos. Se unen estas dos cadenas y forman esta estructura secundaria que es la doble hélice, pero adquieren niveles de estructuración mucho más complejos hasta llegar a los cromosomas. Entonces, no se les olvide, porque pues si llevamos un curso de bioquímica, tener presente cuáles son las moléculas más grandes o el grupo de moléculas más grandes de los organismos. Bueno, pasando a otra cosa, tenemos aquí una célula animal, una célula vegetal. Tenemos aquí las partes de cada una de estas células y esto para ustedes ya no es nuevo, ya llevaron biología en preparatoria. Y yo, pues, así pecando de ingenua, quisiera preguntarles cuál sería la vegetal, la de izquierda o la de la derecha. La izquierda. La izquierda. La izquierda. La izquierda, exactamente. ¿Por qué, jóvenes? Ahí me resalta el por qué. Hay presentes cloroplastos. La pared celular. La pared celular, fíjense, ustedes ya me lo dijeron, la pared celular que no tiene las células animales, ¿sí? Las células animales no tienen pared celular, entonces esta es una célula vegetal. ¿Qué otra cosa tienen? La vacuola central. Las vacuolas. Y los cloroplastos, aquí tenemos. Quiero decirles una cosa.
Parece ser que las vacuolas en las células vegetales son muy grandes, casi ocupa el interior o el volumen de la célula y no puede haber nada más una, podría haber varias. En algunos textos, algunos autores indican que puede haber pequeñas vacuolas muy pequeñitas y pocas en una célula animal. Entonces, para que no nos quedemos con esa idea. Por lo tanto, ambas tienen pues núcleo, tienen retículo endoplásmico, aparato de Golgi, membrana, mitocondrias, que esas hasta las células más simples tienen mitocondrias, no tan organizadas con compartimentos, tienen peroxisomas y tienen citoesqueleto. Cada uno tiene su función. A mí me gustaría que recordaran de tarea para el martes cuál es la función de cada uno de estas estructuras. ¿Cuál es la función? A ver, si yo les preguntara, los ribosomas, ¿cuál es su función de los ribosomas? A ver si se acuerdan. La síntesis de proteínas. Perfecto, síntesis de proteínas. Los que no se acuerdan pueden ir apuntando en su cuaderno. Las mitocondrias. La producción de energía. La producción de energía, excelente, esa es la función principal, no queremos decir que sea la única. El núcleo. Síntesis del ADN, creo. Perfecto, ahí se encuentra nuestro ADN. El aparato de Golgi junto con el retículo endoplásmico. ¿Cuál será su función? ¿Alguien se acuerda? Es donde se almacenan los desechos de la célula. No, señorita, los desechos de la célula en las células vegetales se almacenan en la vacuola. Yo ya le puse el bote de basura para que no se les olvide, ¿sí? Sin embargo, en el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi, en el retículo endoplásmico rizo y rugoso, es donde, principalmente liso, es donde se sintetizan, se modifican, mejor dicho, los lípidos. Los lípidos son sintetizados en los cloroplastos, fíjense, en los cloroplastos. Y cuando se modifican, es decir, cuando adquieren un doble enlace y se vuelven los ácidos grasos importantes para nuestra salud, esos ya se van a modificar en el retículo endoplásmico. Ahí es donde se modifican, en el retículo endoplásmico, ¿no? El cloroplasto, pues ya sabemos cuál es su función. Los plasmodesmos, ¿alguien me quiere decir qué son los plasmodesmos en las células vegetales? ¿Se encuentran en la pared? ¿No es la comunicación intercelular, profe? Perfecto, son unos orificios en donde hay una comunicación celular entre célula y célula. Entonces, otra información adicional que nos ha proporcionado su compañera, las células se comunican y las células animales también se comunican, pero a través de otros mecanismos, ¿no? Bueno, el citoesqueleto, los centriolos y otras estructuras, pues esas participan también en la reproducción celular. No sé si hay alguna intervención, alguna sugerencia, pero tener presente que la pared celular, los cloroplastos y la vacuola son las principales funciones y, mejor dicho, diferencias entre una célula vegetal o animal. Pasemos. Aquí tenemos, esta tabla me gustó porque aquí tenemos las diferencias y la presencia de cada una de estas estructuras en diferentes tipos de bacterias de diferentes organismos, desde los animales superiores, plantas, hongos, los pertenecen al género protista, algunas bacterias y eubacterias. Entonces, aquí podemos ver. Lo que yo les decía, vamos a buscar cloroplastos. Ay, no lo encuentro. Ups, no lo encuentro, como ven. Bueno, aquí tenemos la pared celular, qué organismos, pero yo quisiera que nos centráramos en esta parte. A ver, estoy aquí, en esta parte. Plantas y animales, ¿sí? Plantas y animales. Es lo más importante para este curso, aunque no podemos descartar, fíjense, los hongos que son algunos invasores de las plantas,
Algunos patógenos tienen quitina y tienen polisacáridos como ellos celulosa, ¿sí? Tienen otras características también, por ejemplo, lisosomas, tienen algunos piroxisomas, ¿no? No todos están presentes. Estas que son un poco más primitivas, pues no tienen todas las estructuras, ¿no? Tienen aparato nada más como complejo de Golgi. Aquí otra vez, ¿no? No sé si ven esta parte, a mí me tapa porque siempre aparece un cuadrito y no sé por qué está mi cursor tan perdido. No puedo quitar este cuadro ya. Ups, me sacó. Bueno, ¿y ahora cómo le hago? Bueno, pues ahora no me dejas a ver. Voy a parar de compartir porque se me traslapan las dos pantallas. ¿Están viendo? Ya lo saqué. Otra vez aquí, bueno, vuelve a suceder lo mismo. Se pasa aquí me aparece la fotografía de alguno de ustedes, entonces no me permite ver la pantalla completa y no veo esta parte, bueno, que está en la parte derecha de abajo. Entonces, este cuadro que yo se los voy a mandar en la presentación, pues nos permite ver las diferencias, pues podríamos decir micro entre plantas y animales superiores. Son células eucarióticas, aquí se distinguen. Su DNA está unido a unas proteínas que son las más importantes, que se les llaman histonas de manera general, ¿sí? Tenemos pared celular, cosa que los animales no tienen, ambos tienen submembranas, todos tenemos, en comparación con las vegetales, tenemos todas estas estructuras, lisosomas también habitualmente presentes. Aquí en vacuolas, pues yo ya no puedo ver porque me tapa el cuadro que aparece. Sin embargo, vemos que habitualmente único vacuolo para la célula en la célula madura, me imagino que dice, y en animales ya no veo, ¿no? Este cuadro me resume todas estas características y bueno, ya tenemos un panorama general de las diferencias entre estos dos tipos de organismos. Ups. ¿Por qué? No me cambia. Bueno, presentando. Que se bloquea. Bueno, nuevamente tenemos esta célula. ¿Qué tipo de célula podríamos pensar que se trata? A ver, obsérvenla. Muy sencillo. Tiene un poco de cilios aquí, ¿sí? Que también están presentes en las células animales. Entonces, con eso llevamos a la conclusión. No tiene pared celular de entrada, no vemos vacuola. Tenemos nuestras mitocondrias, los retículos, el núcleo, ¿sí? Entonces, vemos las partes del núcleo, también su membrana, su nucleolo. Aparentemente en el nucleolo está aquí, en el interior del núcleo, su cromatina. Vemos los retículos endoplásmicos lisos y rugosos, los peroxisomas, algunas vellosidades, citoesqueletos, etcétera, ¿no? Lisosomas, mitocondrias, que es esencial. La membrana plasmática, el complejo de Golgi. Bueno, aquí sí, pues obviamente tenemos nuestra célula vegetal, excelente, ¿verdad? Luego vemos la pared celular, eso ya nos lleva a distinguir. Inmediatamente también vemos los cloroplastos. ¿Qué otra cosa? Vemos la vacuola, aquí transparente. Entonces, bueno, ya no me voy a detener en esto porque pues ya es casi lo mismo del anterior. Este cuadro me da las diferencias vegetales entre animales y células vegetales, entre células animales. Y bueno, reitera, ¿no? La célula animal no tiene pared celular, no posee cloroplastos, solo posee, según este autor, vacuolas pequeñas. Nunca tienen granos de almidón, a veces tienen glucógeno. Esa es una diferencia muy importante, fíjense. En ambos tipos de células hay almidón,
Nada más que en los animales superiores el almidón se le conoce como glucógeno. Y está constituida también por glucosa, muchas moléculas de glucosa unidas. Sin embargo, forman ramificaciones, forman estructuras más complejas. Por eso tenemos granos de almidón más grandes en la célula animal que se acumulan en el hígado que en la célula vegetal. Tienen forma irregular la célula animal a comparación de las vegetales. Y bueno, la célula más grande de los animales superiores, ¿cuál creen que sea? Eso lo saben. La neurona. No, joven, es grande, pero le sigue otra que da la vida. El óvulo, los óvulos que tenemos las mujeres, es la célula más grande. Bueno, entonces, entre las características parecidas, pues ambas poseen membrana celular, eso no se discute, ambas poseen citoplasma, ambas contienen núcleo y ambas contienen mitocondria. Y bueno, se quedan cortos porque hay retículo endoplásmico y otras estructuras, ¿verdad? Bueno, nuevamente esta célula que me encantó por su colorido y nos permite ver cómo se pueden unir unas células con otras. Aquí, entre una unión y otra, hay un polisacárido que se llama pectina, que es el pegamento entre célula y célula, que también es un carbohidrato, ¿no? Entonces forman estos bloques de células para establecer las primeras estructuras más complejas como tejidos. Bueno, aquí tenemos otra vez las estructuras celulares de una célula, pues desde luego vegetal. Estamos viendo que aquí tenemos de este lado la vacuola. Se ve aparentemente la pared celular. Bueno, las otras que ya hemos comentado y no quiero aburrirlos con lo mismo porque es reiterado. El mayor contenido de sustancia abundante, que es el agua, se encuentra en el citosol, en el citoplasma. Citosol si es agua nada más y citoplasma si estamos considerando agua y demás sustancias. Quiere decir que en el citoplasma hay una serie de sustancias aparte del agua. Algunos minerales, aquí, bueno, no quise quitar este cuadro porque pues hace referencia entre los componentes en el agua de mar, en el cuerpo humano y la corteza terrestre. Y bueno, lo único que podríamos destacar quienes se encuentran en mayor proporción. Por ejemplo, yo les podría preguntar, el hidrógeno en el agua se encuentra en mayor proporción, así como en el cuerpo humano. Sin embargo, en la corteza terrestre, el que se encuentra en mayor proporción es el oxígeno. Y así pueden ir cambiando las proporciones en cada lugar de acuerdo al elemento, ¿no? Desde luego, aquí tenemos los fundamentales, hidrógeno, oxígeno y hasta abajo el carbono. Pero, de acuerdo a la presencia de los organismos, pues voy a retomar el inicio de esta clase, en donde decíamos que cuáles los elementos esenciales para la vida, los más abundantes también, como lo dice aquí esta línea, el famoso chon, ¿sí? Eso lo estuvieron aprendiendo ustedes en prepa, en secundaria. Hay otra categoría de elementos menos abundantes, pero todos son esenciales. Estos, los primeros, hacen diferencias en las moléculas que forman, ya lo dije al inicio de clase. Pero hay otros elementos que están en el citoplasma que tienen muchas funciones. ¿Por qué? Porque estos elementos son los que se unen a unas enzimas que son proteínas, que de otra manera las proteínas no funcionarían. Entonces, con eso quiero destacar su importancia. También tenemos algunos elementos esenciales, pero se encuentran en pequeñas, muy pequeñas cantidades. Algunos los conocen como microelementos, en donde tenemos el cobalto, el cobre, fierro, manganeso y zinc. Aquí indica
que se encuentran en mínimas cantidades. Y hay otros que se encuentran en trazas. ¿Qué significa trazas? Que apenas se pueden cuantificar en cantidades tan pequeñas, pero se ha visto ahora con los estudios que tanto el boro como el molibdeno, el aluminio, son elementos esenciales para los organismos. Estoy hablando de vegetales, pero no descartando a las células animales, pues el selenio es muy importante en nuestras enzimas. El cromo se le está encontrando importancia y se han estado haciendo medicamentos con cromo para la cura del cáncer. Sin embargo, hay otros elementos como el arsénico, el cromo, que pueden considerarse elementos tóxicos. Y yo creo que para algunos no es novedoso este concepto, porque pues en zonas mineras abundan estas sustancias, sobre todo la que está tan de moda en las zonas mineras del norte del país, que las aguas se han contaminado y eso está generando problemas en la salud de algunos de los habitantes. Entonces, no todos los elementos tienen un papel importante, ¿sí? Y otra cosa para destacar, me van a decir, a ver maestra, pero si se encuentra en trazas, quiere decir que de una manera natural podría estar el arsénico. Acuérdense, bueno, no, quizás esto no lo saben. Cuando nosotros hablamos de sustancias tóxicas, siempre pensamos que de por sí esa sustancia es tóxica y tienen razón. Pero también hemos visto que hay sustancias que pueden ser tóxicas de acuerdo a su concentración. Y eso va a explicar por qué el arsénico en cantidades llamadas trazas, pues no pueden ser tóxicas, pero en cantidades mayores sí. Les voy a poner un ejemplo. Y si nosotros tomamos, a ver, ¿qué ejemplo se me ocurrirá? El más común. Una copita de alcohol, una cerveza, pues no pasa nada. Pero ¿qué sucede si diario me tomo un cartón de cerveza? Pues me voy a volver alcohólica hasta que me enferme de alcoholismo y al rato tenga cirrosis o cáncer en el hígado y tan, nos vemos en mejor vida. Entonces recuerden, otro ejemplo es algunas fitohormonas como el 2,4-D. Esta es un regulador de crecimiento. ¿Por qué ese nombre regulador de crecimiento? Porque en reguladores de crecimiento entran las fitohormonas que son naturales y las que son no naturales, que son sintéticas, como el 2,4-D. Sin embargo, sabemos que el 2,4-D en mínimas concentraciones, pues tiene una función específica como hormona vegetal, como regulador del crecimiento, ayuda a sus funciones. Pero ¿qué pasa si yo pongo una gran cantidad de 2,4-D? Pues ya está actuando como herbicida. Entonces, con estos ejemplos que hago es para que relacionen el concepto con alguna vivencia de su vida cotidiana, ¿no? Bueno, ya aquí tenemos, pues, en particular los micronutrientes, ya lo menciona aquí, se encuentran en grandes cantidades y ya me está indicando en qué sustancias principalmente están presentes. Aquí es oxígeno, punto y coma, agua, CO2, etcétera, ¿no? Los elementos más importantes, inclusive miren el fósforo, el azufre, el magnesio, el calcio, el fósforo, ustedes saben, como futuros fitotecnistas, que esos elementos son esenciales. ¿Y qué podemos saber a veces para conocer si una planta no los contiene en la cantidad adecuada? Pues los vemos en la planta sin vista por algunos síntomas, ¿no? En otras ocasiones, pues podemos ir a estudios más complejos en donde tenemos que estudiar la enzima que sea rica, por ejemplo, en magnesio. La enzima que trabaje con el calcio. O el calcio presenta otros síntomas, que es en la pared celular. De hecho, hay estudios publicados en revistas como Fitotecnia Mexicana, en donde se han hecho estudios que asperjan la parte aérea de los vegetales con soluciones de calcio para engrosar la pared celular en limón.
Entonces, hay interesantes resultados. El magnesio, pues lo mismo, ¿no? Para algunos transportadores de electrones para llevar a cabo la respiración, para llevar a cabo la fotosíntesis. Y así podemos seguir con los diferentes elementos formando estos iones, por ejemplo, este fosfato, este sulfato, ¿no? Y aquí están algunas de las funciones, ¿no? Por ejemplo, pues el nitrógeno esencial para nucleicos, proteínas y hormonas. O sea, ya me está dando aquí el nitrógeno su función de manera muy genérica. Oxígeno, agua, pues ya sabemos que están involucrados en la fotosíntesis y ahí se da la síntesis también de almidón, de celulosa. Y así podemos seguir, ¿sí? Por ejemplo, esto estabiliza la membrana, como acabo de decir, el magnesio esencial en la clorofila y estos forman aparte de los fosfolípidos. El potasio es importante en el ATP, ¿no? Y este constituyente de algunas enzimas. Ahora, los que están en pequeñas cantidades, pues aquí con este esquema justificamos su participación. Por ejemplo, estos en la fotosíntesis como parte del fotosistema 2. ¿Qué es el fotosistema 2? Es una proteína muy compleja que se encarga de pasar los electrones de un componente a otro. Cada componente es una sustancia química, son proteínas. Y entonces se completa ese cambio de electrones para llegar a otro fotosistema 1 y generar el NAD y el ATP para la fase oscura de la fotosíntesis, ¿no? Aquí pues formación de clorofilas, el boro, reticulación de pectinas, o sea, de la sustancia que pega a las células, y así podemos seguir, ¿no? El cobre para la síntesis de la lignina, que no es un carbohidrato, pero que da rigidez a la pared celular de los vegetales. El molibdeno también, fíjense, participa en la fijación de nitrógeno. Una planta sin nitrógeno no puede vivir. El níquel como cofactor enzimático en el metabolismo de los compuestos de nitrógeno. Es decir, si no hay níquel, la enzima a la que se une no trabaja y entonces no se genera la síntesis de otros compuestos que contienen nitrógeno. Entonces, con este cuadro está por demás continuar con él, porque nos indica de manera resumida la importancia de los macro y microelementos. Y aparte de que hay estos micro y macroelementos y agua en las células, tenemos las moléculas más importantes. Estas moléculas no son todas. Vamos a colocar este concepto. Ay, a ver, espérenme, déjenme. Bueno, ya para no perder tiempo. Son metabolitos, me ubico, metabolitos primarios, para empezar a hacer diferencias. Metabolitos primarios. Ahí esto es muy importante, es nuestra introducción al curso. ¿Cuáles son los metabolitos primarios? Pues aquí lo estamos viendo en la primera columna, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Cuál es la característica de un metabolito primario? Con excepción de los ácidos nucleicos, ojo aquí, estos tres grupos, que son los más abundantes en cualquier tipo de organismo, por simple o complejo que sea, son los metabolitos primarios. ¿Y cuál es la característica de los metabolitos primarios? Son sustancias esenciales para la vida. Así se les caracteriza. Y bueno, no está por demás hacer el siguiente comentario. ¿Qué pasaría si no tuviéramos carbohidratos como el almidón, como la celulosa en los vegetales, como nuestro almidón de reserva en el hígado o como la quitina, que forma parte del caparazón de los insectos? Yo no concibo a un insecto, a una cochinilla, que en su caparazón no haya quitina, que no esté rígida. Pues imagínense primero qué vulnerable. ¿Cómo serían sus funciones de este animalito? Sí, lo mismo, la quitina forma parte del caparazón de los insectos.
¿Y de quién es más? De los camarones. La cáscara que le quitamos al camarón es quitina. Entonces, imagínense un camarón, este organismo sin quitina. Entonces, son sustancias esenciales para la vida. Y aquí me resume todo el curso. ¿De qué están formados? Bueno, aquí veo que este cuadro yo no lo hice, pero está desfasado. No me acuerdo de qué libro lo saqué. El almidón, el glucógeno y la celulosa, su ladrillo, su bloque de construcción es glucosa. La quitina está formada por otra molécula, pero que además lleva nitrógeno. Y eso lo hace, este monosacárido o subunidad, lo hace diferente en estructura y claro, su función y en el organismo es diferente, porque en los vegetales no hay quitina, en nuestras células no hay quitina. ¿Cuál es la función de los vegetales? Fíjense, aquí está resumido todo. Estamos hablando de vegetales, porque aquí veo pared celular, pero siempre hemos tenido en mente que nada más es fuente de energía. Pues no, en los vegetales tienen otras funciones y todavía vamos a ver otros, como es comunicación, sobre todo cuando hay invasión de patógenos. ¿En dónde se encuentran? Bueno, eso ya está por demás, pues el almidón en la papa, la celulosa en el papel, y aquí vemos en la concha de cangrejo también la quitina, ¿no? Es la concha, lo que dejamos. Bueno, lípidos. ¿Por qué están constituidos los lípidos? ¿Cuáles son los más importantes? Pues lo que le llamamos, pues no adecuadamente grasa, ya lo vamos a ver en su momento, y los fosfolípidos, que en los animales superiores es el principal componente de membranas, de membranas celulares. En los vegetales hay pocos fosfolípidos, pero también hay, pero en los animales es el que predomina. Y la grasa aquí pues cuestionaría ahí este concepto, nosotros lo conocemos como grasa, ¿no? Pero dentro de la grasa pues están los aceites y la grasa es animal y los aceites son vegetales. Repito, la grasa es el lípido animal y en los vegetales son los aceites. ¿Sí? Fíjense qué diferente. Entonces, aquí vemos la diferencia. Aquí nos están diciendo quiénes son los que componen estos lípidos. Pues ya lo veremos en su momento. Glicerol y 3 ácidos grasos. En los fosfolípidos cambia. Tenemos fosfato además de lo anterior. Por eso su nombre de fosfolípido. ¿Sabían que los lípidos también son fuente de energía? Principalmente en el hombre. Y son los que forman parte de la pared celular. Y aquí tenemos las grasas. La mantequilla, que a través de la manteca, de la mantequilla, de los cebos, se obtiene industrialmente el jabón. Y la lecitina, que es un componente vegetal, que ahora tiene gran uso de manera natural como suplemento para bajar el colesterol en adultos mayores. Entonces, la lecitina hagan de cuenta, es el que limpia arterias. Pero esta es una sustancia vegetal, ¿sí? La mantequilla es una grasa y aquí no están los aceites, el aceite de oliva, el aceite de canola, que son los que se producen en los vegetales. Nosotros no producimos aceites, por eso tenemos que adquirirlos a través de la dieta. Luego tenemos proteínas. Hay dos tipos en una clasificación simple, las globulares, que son las más complejas, y ahí estarían las enzimas, y las estructurales, que son más simples. Sin embargo, tenemos más proteínas estructurales en los animales superiores. Y aquí, ¿quién entraría? Nuestros músculos, las telarañas. Está obvio decir de quién, ¿verdad? Las telarañas, la lana de los animales, los músculos, nuestros huesos, nuestro cabello, las uñas. Globulares, pues ¿cuáles serían las más complejas? Esas sí están en todos, las enzimas. No hay un organismo, por simple que sea, como una célula procariótica, que no tenga enzimas, si no, no podría llevar su función.
Y todos, tanto las simples como las complejas, están formadas por aminoácidos. ¿Cuál es su función? Tenemos aquí 3, pero nos estamos quedando cortos. Catálisis, o sea, acelerar la reacción, hacer que se formen los productos. Entonces estamos hablando de enzimas. De transporte, ok. Se encarga de transportar, por ejemplo, en los vegetales, esos lípidos de reserva que se van a algunos globulitos de grasa que se van a algunas semillas ricas en grasas. A ver, ¿qué semillas conocen mis estudiantes que sean ricas en grasa, que sean de interés en la industria valga la redundancia, en la industria agrícola o agroindustrial, valga la redundancia, o que sean de importancia para la salud del humano, principalmente? ¿No? ¿Qué semillas? Pues, ¿de qué hacen los aceites? A ver, ¿qué consumimos? De girasol. Girasol, granola, ajonjolí, el aguacate. Así es. Chía. La chía. No había escuchado, pero ya aprendí algo de chía. Más que nada tiene un mucílago, la chía, que es un carbohidrato, y hasta dentro de tener lípidos. El ajonjolí, el maíz. Sin embargo, el aguacate es un fruto que tiene una gran cantidad de aceites, ¿sí? De aceites benéficos, antioxidantes. Y bueno, hay otras, a esto ya nos iríamos a células animales, principalmente soporte. Y aquí pues ya tenemos lo que había yo dicho, hemoglobina, la seda también. Ojo, eso sí no me gustaría que si les pregunto en el examen, ¿cuál sería la función estructural o de el pelo, la seda, o el origen o ejemplos de proteínas estructurales en los animales? Pues no me fueran a decir el algodón, porque ese es carbohidrato. O si yo le dijera, a ver, díganme la seda, ¿qué tipo de metabolito es? ¿Carbohidrato, lípido o proteína? No me vayan a decir que el carbohidrato o lípido, ¿sí? La seda y la lana son proteínas. Y bueno, fíjense otra cosa que hay que agregar, y eso es muy importante. Los ácidos nucleicos no se consideran, son metabolitos primarios, pero los autores no los consideran dentro de los esenciales para la vida, como que están en el límite de ese grupo. ¿Por qué? Porque estos, su función no es contribuir a la vida. Su función es otra. ¿Alguien me la puede recordar? ¿Llevar información? Exactamente, el ADN es el que guarda la información genética y el ARN es el que se encarga de la síntesis de proteínas. Entonces, muchos autores coinciden en que los ácidos nucleicos no se consideran indispensables para la vida porque su función es otra. Entonces, ¿de qué están formados? Pues fíjense todo lo que tiene este cuadro tan simple, nucleótidos ambos. Aquí está información genética y necesario para la expresión genética. Forman cromosomas y mensajeros, no sé qué dice acá, que ya no alcanzo a ver. Este cuadro les resume todo nuestro programa. Este cuadro resume, podemos decir de manera muy sencilla, cuáles son esos compuestos principales, cuáles son las subunidades o bloques de construcción, que ahora se usa el concepto bloque de construcción en lugar de subunidad, cuáles son las funciones principales y los ejemplos. Entonces, este cuadro ténganlo presente siempre, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos un esquema muy simple en donde estamos viendo dónde se producen, en qué tejido de un vegetal se producen los principales metabolitos primarios. Aquí tenemos, pues, en las hojas, a través de la clorofila. Aquí tenemos que también se pueden producir otros metabolitos primarios, las proteínas. También vemos que a partir de los carbohidratos se pueden producir grasas,
Cuando estos se degradan, se rompen, se fragmentan, se producen grasas, ¿sí? Pero hay otro tipo de sustancias aquí, fíjense, que son los metabolitos secundarios. Los aceites esenciales, los alcaloides, los glucósidos que se le llaman, bueno, más importantes, cianogénicos. No sé si con ustedes o con los de posgrado hablé de estos, glucósidos cianogénicos. Estos metabolitos secundarios, estos, ustedes los conocen, pero no como metabolitos secundarios. Vamos a empezar con lo primero. Yo creo que hasta aquí vamos a poder llegar a esta clase, casi al final de la clase y de esta unidad. Moléculas de azúcar sencillas se unen a metabolitos secundarios. ¿Quiénes? Los glucósidos cianogénicos. Estas sustancias, fíjense qué interesante los vegetales. Estos glucósidos cianogénicos tienen cianuro, pero lo tienen unidos a muchos átomos, moléculas más complejas, ¿sí? Estos se acumulan en una parte de la célula, en un tipo de célula, en la vacuola. Y en otro tipo de célula de las vegetales está la enzima que cuando el animal, el herbívoro, mastica la hoja y se va a comer a ese vegetal, a la hora de que mastica rompe tejidos y la enzima se mezcla con este glucósido cianogénico y ¿qué creen? Me genera cianuro. ¿Sí? Este es un gas que es tóxico. Entonces ya el herbívoro no quiere consumir este vegetal porque le fue mal, ¿sí? Si es que no murió, si es que consumió en bajas cantidades. Los alcaloides, pues todos hemos oído hablar de ellos. ¿Quiénes? Pues los más comunes, la morfina, que ahora se les da a los enfermos terminal de cáncer, a la cafeína, que sabemos que se encuentra en el café, a la nicotina, que se encuentra en el cigarro, y tenemos la cocaína, que todo el mundo pues ha oído hablar de ella, ahí me quedar, ¿sí? Bueno, pues estos también tienen una función, pero una función de defensa, y algunos se encuentran en hojas, como lo sabemos, otros en semillas, y otros en raíces, depende del tipo de organismo, del patógeno que ataque a la planta. También metabolismo secundario. Y los aceites esenciales son los aromas de flores y frutos. Aquí no es mecanismo de defensa como en los alcaloides y en los glucósidos cianogénicos. Aquí es un mecanismo, una función de ¿qué? Voy a escribir aquí arriba, de comunicación, de interacción, de comunicación con su misma especie, el vegetal, o con otras especies diferentes. Pueden ser insectos, pueden ser hongos, pueden ser bacterias, ¿sí? Puede haber simbiosis con otros organismos. Son polinizadores, son atrayentes de polinizadores. Entonces, fíjense, aquí ya les resumí las propiedades y las diferencias de los metabolitos secundarios con los metabolitos primarios. Los metabolitos primarios son esenciales para la vida. Los metabolitos secundarios, ¿qué sucede? Son parte del mecanismo de defensa y aparte es un mecanismo de comunicación. O sea, tienen una función ecológica con su ambiente, las plantas. Entonces, antes decían que los metabolitos secundarios eran sustancias de reserva. ¿Ustedes creen que las plantas van a sacrificar carbono, energía, para sintetizar estas sustancias y tenerlas guardaditas ahí? Pues no. Hace 5 décadas se están estudiando y los que son biólogos y especialistas o ecologistas están encontrando estas nuevas funciones. Pero aparte de estas diferencias, la más importante,
que no todos los metabolitos secundarios se encuentran en todos los vegetales, porque también están presentes en insectos, en nosotros, como les decía la clase pasada, feromonas. No todos están presentes. Todos los animales tenemos feromonas, pero no son las mismas. ¿Todos los vegetales tienen morfina? Pues no. Imagínense que yo me comiera un taquito de aguacate, pues ya estaría yo al ratito en no sé, viendo estrellitas, ¿verdad? Entonces, la cafeína nada más se encuentra en un tipo de vegetal, la nicotina, ay, aquí como mal puse, nicotina, la cocaína. Entonces, la principal, y eso ténganlo claro, la principal característica de los metabolitos secundarios es su función ecológica como mecanismo de defensa, comunicación, y su distribución es restringida. Y los metabolitos primarios son esenciales para la vida de cualquier organismo. Yo creo que ahí la vamos a dejar, son 10:25. Les voy a subir, como me dijeron, al material de aquí de Teams esto. Aquí está resumida las características de las plantas, que lo leeremos en la siguiente clase. Aquí está lo que vimos hoy. Y aquí está, y con eso cerraríamos, cómo nuestra disciplina puede interaccionar con varias. Con la fisiología de plantas. Entonces ustedes del siguiente semestre van a llevar fisiología vegetal y van a tener su profesor que basarse o apoyarse en este curso. Les explicaba yo en la biología molecular, que surgió de la bioquímica, de las interacciones celulares, de la fitoquímica, que estudia los metabolitos secundarios, de la interacción de los vegetales con su ambiente, y para distinguir o caracterizar también a las plantas de manera morfológica. Con eso nos faltó una lámina, con eso podríamos terminar esta primera unidad. La siguiente clase, que sería el martes, a menos que Emanuel nos diga otra cosa en cuanto al cambio de horario, terminaríamos o analizaríamos la lámina que faltó y aclararíamos dudas si es que algo quedó no muy claro. Me voy a salir de compartir pantalla. Ya estoy aquí. No sé si hay alguna otra pregunta. Tengo 33 manos levantadas. No sé si tienen preguntas o no las bajaron. Tengo 43 estudiantes. Me faltaron 5. Les agradezco a los que se agregaron tardecito. Les decía, trato de ser muy simple en la clase para no aburrirlos, no enfadarlos, y que les encuentre un gusto por algunos conceptos básicos que se requieren. Preguntas, ya bajaron sus manos, les agradezco. Preguntas. Bueno, tienen otra clase, tengo que terminar para que descansen entre una y otra. Les agradezco que hayan asistido. Así como se agregaron, pues yo qué les puedo enseñar, ¿verdad? Si nacieron computadora, va a ser clase con clase, ya la programé a nivel mensual y todo el semestre. Les agradezco su atención, que tengan un bonito fin de semana y nos veremos el martes, a menos que Manuel nos diga que hay un cambio. Tengo esperanzas en que se logre. Cuídense mucho, chicos. Les mando un fuerte abrazo y yo sé que están en el interior de la República algunos. Disfruten de sus tierras tan bellas. Bye, bye. Gracias. Adiós, adiós. Cuídense todos. Adiós. Gracias por asistir. Buen día. Buen día, así es. Ya, profesor, hasta luego.
Bye.